Introducción a los libros proféticos de la Biblia. Los libros proféticos constituyen una sección fundamental dentro del canon bíblico, siendo una colección de textos que reflejan las visiones y palabras de los profetas. Estos individuos eran considerados mensajeros de Dios, dotados con el don de revelar voluntades divinas, advertir sobre las consecuencias del pecado y pronosticar eventos futuros. Los libros proféticos abarcan una rica diversidad literaria y reflejan distintas épocas y contextos sociales a lo largo de la historia de Israel. Cada libro profético lleva el nombre de su autor principal y en ellos se entrelazan diversas formas literarias, como oráculos, narrativas y lamentaciones, entre otras. Los mensajes contenidos en estos libros no solo tenían como objetivo influir en el comportamiento moral y espiritual de las personas de su tiempo, sino que también buscan interpelar al lector contemporáneo, invitándolo a una reflexión profunda sobre su propia vida y entorno. La misión de estos textos es, por tanto, atemporal y universal. El estudio de cada uno de estos libros proféticos abre puertas a una comprensión más amplia del pasado histórico de la humanidad y proporciona un espejo en el cual podemos mirar nuestras propias sociedades. Una invitación continua a buscar la justicia, la misericordia y la humildad, principios que siguen siendo relevantes hasta nuestro tiempo. Definición de profecía y su importancia en la Biblia. ¿Qué es una profecía? Una profecía es un mensaje que, según se cree, ha sido comunicado a un profeta por voluntad divina. Tales mensajes típicamente involucran inspiración, interpretación o revelación de eventos futuros, a menudo concernientes al advenimiento del Mesías como esperado en las religiones abrahámicas. En el contexto bíblico, las profecías son una parte integral de la Escritura, pues se consideran mensajes directos de Dios que sirven como guía, advertencia o anuncio de lo que está por venir. La importancia de la profecía en la Biblia. La profecía es mucho más que predicción, es una forma de revelación divina que tiene como propósito influir en el presente del creyente y prepararlo para el futuro. La profecía bíblica valida la soberanía y la omnisciencia de Dios, asegurando a los creyentes que Él tiene un plan maestro y que todo se desenvuelve conforme a su voluntad divina. Además, las profecías ofrecen esperanza y consuelo, especialmente en momentos de incertidumbre y tribulación. Función del profeta. El profeta es el portavoz de Dios, elegido para comunicar el mensaje divino al pueblo. Trabajan no solo como predictores de eventos, sino como consejeros, guías espirituales y críticos sociales, desafiando a la sociedad a volver al camino de la justicia y verdad. Su rol es crucial para entender el contexto sociopolítico y religioso de su tiempo, dando claridad y dirección según la ley divina. La voz del profeta es, por ende, una voz que llama a la reflexión y al cambio. Características de los libros proféticos. Mensaje divino. Los libros proféticos tienen como principal característica ser portadores de un mensaje divino, transmitido por los profetas elegidos por Dios. Estos mensajes a menudo incluyen advertencias, llamados a la conversión y revelaciones sobre el plan divino para con su pueblo y la humanidad. Mensaje divino. Los libros proféticos tienen como principal característica ser portadores de un mensaje divino, transmitido por los profetas elegidos por Dios. Estos mensajes a menudo incluyen advertencias, llamados a la conversión y revelaciones sobre el plan divino para con su pueblo y la humanidad. Estilo literario. Predomina en ellos un estilo poético y alegórico, repleto de simbolismos y metáforas. Esto no solo capta la atención, sino que alude a realidades más profundas de la vida espiritual y la relación entre Dios y su pueblo. Llamado ético y moral, los profetas no solo predecían acontecimientos futuros, sino que también hacían fuertes llamados a la justicia, la misericordia y la fidelidad a la alianza con Yahvé. Su mensaje tiene un componente moralizador que buscaba el arrepentimiento y la restauración del pueblo. Esperanza mesiánica. A través de los libros proféticos se anuncian promesas de salvación y restauración, muchas de las cuales son interpretadas por los cristianos como anuncios proféticos de la venida de Jesús, el Mesías esperado. Dicha esperanza mesiánica es un eje central en la teología profética. Profetas destacados en la Biblia. Isaías, el visionario. Isaías, conocido por su profundidad y amplitud profética, se destaca por su libro en el Antiguo Testamento compuesto por 66 capítulos. Su ministerio estuvo marcado por visiones que incluían mensajes de juicio y redención.
Isaías vivió en un tiempo de grandes turbulencias para el reino de Judá, presenciando la caída del reino de Israel y la creciente amenaza del imperio asirio. Sus escritos no solo reprendían a la nación por su infidelidad, sino que también ofrecían esperanza a través de la promesa de un Mesías que traería paz y justicia. Jeremías, el persistente. Jeremías, apodado el profeta llorón por su emotividad, llevó un mensaje a Judá, advirtiendo acerca de las consecuencias de sus pecados. A pesar de la persecución y rechazo que sufrió, Jeremías continuó predicando por más de 40 años, exhortando al arrepentimiento y la renovación espiritual. A través de su libro, se revela la naturaleza compasiva de Dios, mostrando que, a pesar de su justicia inmutable, siempre está dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que vuelven a Él. Ezequiel, el profeta de las Vírgenes. Ezequiel, conocido por su dramatismo y detalladas visiones, fue llamado a profetizar a los exiliados de Judá en Babilonia. Su mensaje se centró en la necesidad de una transformación interna del corazón y espíritu, además de advertir sobre el juicio divino. Sus visiones, incluyendo la famosa de los huesos secos reviviendo, simbolizan la restauración de Israel. Ezequiel mostró cómo, a pesar de la desolación y el castigo, Dios no había abandonado a su pueblo y estaba elaborando un plan de salvación. Profecías cumplidas en los libros proféticos. Destrucción de naciones. Los libros proféticos de la Biblia describen con asombrosa precisión la caída de grandes imperios de la antigüedad. Por ejemplo, el profeta Isaías detalló la destrucción de Babilonia siglos antes de que ocurriera, Isaías 13, 19-22. Esto demuestra la precisión histórica de estas profecías y cómo superan la mera coincidencia o conjetura. La caída de estos reinos era inimaginable en el momento en que se pronunciaron las predicciones, lo que añade peso a su cumplimiento. El nacimiento de Jesús. En los textos proféticos se predice el lugar de nacimiento de Jesús con notable especificidad. Miqueas 5:2 señaló a Belén como el lugar, una pequeña villa que en la época no tenía ninguna prominencia política o religiosa significativa. Siglos después, esta profecía se materializó en la figura de Jesús de Nazaret, cuya vida y muerte siguieron cumpliendo otras muchas profecías mencionadas en los libros proféticos, como la traición por 30 monedas de plata profetizada en Zacarías 11, 12-13. Reconstrucción de Jerusalén. La profecía de Daniel sobre las 70 semanas, Daniel 9, 25-27, describió el periodo exacto entre la orden de reconstruir Jerusalén y la venida del Mesías. Estas profecías, además de fechar eventos significativos, sirven como pruebas de la relevancia divina de los textos bíblicos. La meticulosidad de tales predicciones y su cumplimiento puntual refleja una pauta distinta a la que podría esperarse de predicciones vagas o generalizadas. Dispersión y reunificación de Israel. Las advertencias sobre la dispersión del pueblo judío y su posterior reunificación también figuran entre las predicciones cumplidas. Libros como Jeremías, Jeremías 30, 3, y Ezequiel, Ezequiel 36 horas y 24 minutos, hablan de un retorno a la tierra prometida, algo que parecía irreal cuando fueron escritos, durante el exilio en Babilonia y mucho antes del moderno establecimiento del Estado de Israel en 1948. Estos eventos, a lo largo de un vasto periodo de tiempo, subrayan el carácter extraordinario de las profecías bíblicas y el valor intrínseco de los libros proféticos como documentos históricos y espirituales. Temas principales abordados en los libros proféticos. Justicia y moralidad. Los libros proféticos de la Biblia a menudo confrontan temas de justicia y moralidad, urgiendo a las naciones y a los individuos a seguir el camino de la rectitud. Los profetas, como mensajeros divinos, no solo predican sobre la observancia de la ley, sino también sobre la importancia de la integridad y la compasión en las relaciones humanas. Además, abordan las consecuencias sociales de las injusticias cometidas, tales como la explotación y el abuso de los más débiles. Tal es el mensaje de Amós, que reprocha a aquellos que venden al justo por plata y al necesitado por un par de zapatos. Esta preocupación por la justicia se manifiesta en un llamado a la acción y al arrepentimiento. Advertencia y redención. Es el tema de la advertencia ante el pecado y la promesa de redención. Los profetas advierten a su pueblo de las consecuencias del alejamiento de Dios y la necesidad de una vuelta sincera hacia Él.
Isaías y Jeremías, por ejemplo, predican sobre la inevitable caída de las ciudades si persisten en sus caminos erróneos. Esperanza en medio de la reprobación. Profetas como Ezequiel hablan de una futura restauración y de un nuevo corazón que se les dará a los fieles, simbolizando una reinserción en la gracia y misericordia divinas. Relación con Dios. Los profetas bíblicos enfocan su atención en la relación entre Dios y su pueblo. Mediante la profecía, revelan cómo esta relación se ha deteriorado por el olvido de los pactos y la idolatría. Oseas, por ejemplo, utiliza la metáfora de una relación matrimonial para describir el vínculo entre Dios e Israel, destacando la infidelidad del pueblo y la fidelidad inquebrantable de Dios. Esta dimensión relacional destaca el deseo divino de un compromiso genuino y un amor recíproco, en lugar de una simple obediencia ritualista. Zacarías insta al pueblo a volver a Dios con todo el corazón, pues Él se volverá a ellos con compasión y amor renovados. Libro de Isaías, contexto histórico y mensaje principal. El libro de Isaías es uno de los escritos más relevantes del Antiguo Testamento, abarcando un amplio periodo que incluye cambios significativos en la historia de Israel y Judá. Es una compilación de profecías y relatos que, tradicionalmente, se atribuyen a Isaías, un profeta que vivió en el siglo VIII a.C. Situado en una época turbulenta, el contexto histórico del libro se encuentra entre la expansión del imperio asirio y la amenaza que esto suponía para los reinos hebreos. Isaías utiliza su oratoria para advertir sobre las consecuencias de la desobediencia a Dios y el abandono de la justicia y la equidad. Al mismo tiempo, ofrece esperanza y consuelo a través de sus profecías mesiánicas que prefiguran la venida de un Salvador que restauraría la paz y la justicia. El mensaje central del libro gira en torno a la redención y la santidad de Dios. Isaías presenta visiones de un futuro glorioso, pero también denuncia las iniquidades del pueblo y llama al arrepentimiento. La dualidad de juicio divino y redención se muestra como un reflejo del carácter de Dios, justo y misericordioso. Libro de Jeremías, contexto histórico y mensaje principal. El libro de Jeremías está inmerso en un periodo complejo de la historia de Judá. Jeremías, considerado el profeta llorón por su mensaje emotivo y patético, comenzó su ministerio en un tiempo de agitación política y decaimiento espiritual en los últimos años del reino de Judá, previo al exilio babilónico. Su labor profética se extendió desde el reinado de Josías hasta el exilio, atravesando los reinados de Joacás, Joaquín y Sedequías. Durante este tiempo, se presenció la caída de Asiria y el auge de Babilonia, dos potencias que influyeron directamente en la vida de la nación judía. Mensaje principal. El mensaje que Jeremías transmitía era de juicio pero también de esperanza. Insistía en la necesidad de arrepentimiento genuino frente a la inminente destrucción que venía por parte de Babilonia, pero también profetizaba sobre un nuevo pacto que Dios haría con su pueblo, un mensaje que permeó con un halo de restauración futura. Este nuevo pacto renovaría el corazón de los israelitas, inscribiendo la ley en su fuero interno y posibilitando una relación más íntima con su Creador. Jeremías, en medio de sufrimiento y rechazo, defendió la fidelidad hacia Yahvé y la justicia social como ejes para la supervivencia y renovación espiritual de Judá. Libro de Ezequiel, contexto histórico y mensaje principal. El libro de Ezequiel es un texto fundamental en el conjunto de escritos proféticos del Antiguo Testamento. Redactado en un periodo de agitación y desesperanza, su contexto histórico es crucial para comprender su mensaje. Ezequiel, sacerdote y profeta, vivió durante el exilio de Babilonia en el siglo VI a.C., época caracterizada por la conquista de Jerusalén y la destrucción del primer templo por Nabucodonosor II. Este trasfondo de exilio y opresión se refleja en las visiones y pronunciamientos de Ezequiel, cuyos primeros capítulos describen con gran detalle visiones simbólicas de la presencia de Dios. Es conocido por su estilo apocalíptico y por sus predicciones tanto de juicio como de restauración, dirigidas a un pueblo de Israel dividido y sometido. El mensaje central del libro es la necesidad de una renovación interior y la promesa de una restauración nacional. Ezequiel enfatiza que, a pesar de la infidelidad del pueblo y la correspondiente disciplina divina, Dios no ha abandonado a su pueblo y tiene planes para su futuro.
Sobresale el anuncio de una nueva alianza, centrada en un corazón transformado y un espíritu nuevo, lo cual anticipa temas del Nuevo Testamento relacionados con la redención y el perdón. Libro de Daniel, contexto histórico y mensaje principal. Contexto histórico. El libro de Daniel se sitúa en un periodo turbulento de la historia del pueblo judío, la cautividad babilónica. Esta etapa comienza con la conquista de Jerusalén por Nabucodonosor II y la deportación de los hebreos hacia Babilonia, una situación que perduró durante varias décadas del siglo VI a.C. En medio de la opresión y la esperanza de la liberación, el libro nace como un texto de profunda espiritualidad y resistencia cultural. Sus relatos enmarcan conflictos cuyas resoluciones demarcan la intervención divina, destacando la fe y la fidelidad al Dios de Israel a pesar de las circunstancias adversas. Mensaje principal. El mensaje principal que se despliega a lo largo de las visiones y aventuras de Daniel es uno de resistencia y esperanza. Se enfatiza la soberanía de Dios sobre los imperios terrenales y se presenta una perspectiva escatológica de triunfos futuros para el pueblo de Dios. Esta visión brinda consuelo y fortaleza a los fieles en tiempos de prueba, asegurando que a pesar de la opresión, la fidelidad a sus creencias traerá finalmente la liberación y restauración. Libro de Oseas, contexto histórico y mensaje principal. El libro de Oseas es una obra fundamental entre los libros proféticos de la Biblia. Escrito en un periodo de turbulencia para el pueblo de Israel, Oseas habla durante una época de decadencia moral y espiritual, particularmente en el reino norteño de Israel. A lo largo de su ministerio, Oseas desempeña un papel crucial como voz de advertencia y restauración, abogando por un retorno a las prácticas y creencias rectas. Su mensaje principal gira en torno a la infidelidad de Israel a través de la metáfora de su matrimonio con Gomer, una mujer que no le es fiel. Esta analogía sirve para ilustrar la relación entre Dios e Israel, poniendo de manifiesto la misericordia y el inmenso amor de Dios, a pesar de la constante infidelidad del pueblo. Oseas convoca a un retorno a las enseñanzas y la fidelidad hacia Yahvé, ofreciendo una visión de esperanza y redención. Este libro es un llamado al arrepentimiento y al renacimiento espiritual en un momento en que los israelitas estaban seducidos por la idolatría y prácticas de naciones vecinas. Con su estilo poético y evocador, Oseas no solo condena los actos de su pueblo sino que también expresa la profunda tristeza de Dios y su disposición a sanar y perdonar a quienes se vuelvan a Él con corazón sincero. Libro de Joel, contexto histórico y mensaje principal. El libro de Joel, ubicado entre los escritos proféticos menores de la Biblia, se distingue por su mensaje intensamente simbólico y su rica imaginería. Aunque no se precisa la época exacta de su composición, algunos estudios sugieren que pudo haber sido escrito durante o después de una devastadora plaga de langostas que afectó a Judá. En ese contexto de crisis agrícola y social, Joel interpreta la plaga como una advertencia divina, instando a la gente a la reflexión y al arrepentimiento. El mensaje central del libro gira en torno a la idea del día del Señor, un tiempo tanto de juicio como de restauración. Joel exhorta a sus contemporáneos a volver sus corazones hacia Dios, prometiendo que este acto de contrición colectiva llevaría a la misericordia y bendiciones futuras, incluyendo la efusión del Espíritu sobre todas las personas. Esta promesa de restauración no se limitaba a las pérdidas materiales, sino que también auguraba una era de prosperidad espiritual. Así, el libro de Joel se convierte en un texto de esperanza y renovación, presagiando un futuro en el que Judá superaría sus tribulaciones presentes. Libro de Amós, contexto histórico y mensaje principal. Amós, uno de los 12 profetas menores de la Biblia, fue un personaje único en su época. En contraste con otros profetas de linaje aristocrático, Amós provenía de un humilde fondo como pastor y cuidador de higos silvestres en Tecoa, una aldea en Judea. Su ministerio profético tuvo lugar en torno al año 750 a.C., un periodo marcado por profundas desigualdades sociales y corrupción extendida entre las élites gobernantes del Reino del Norte, Israel. A pesar de no ser de linaje de profetas, Amós fue llamado por Dios para denunciar las injusticias y transgresiones morales de su tiempo. Presente durante el reinado de Jeroboam II, Amós presenció el apogeo y la prosperidad de Israel, pero también cómo la riqueza se concentraba en manos de unos pocos, dejando a gran parte de la población en la miseria y sin amparo legal.
Mensaje principal. La centralidad del mensaje de Amós radica en la justicia social y la piedad genuina. Condenó enérgicamente la idolatría, la opresión a los pobres y la hipocresía religiosa, promulgando una vocación divina hacia la equidad y el trato justo. El profeta establecía que la verdadera adoración no solo se limita a rituales y sacrificios, sino que debe manifestarse en acciones y en la justicia social. Es reconocido particularmente por su visión del día de Yahvé, un tiempo de juicio y castigo para aquellas naciones e individuos que persistan en su iniquidad. Este mensaje no solo fue una advertencia para Israel y las naciones vecinas, sino que también es percibido como una exhortación universal y atemporal por la justicia divina. Libro de Abdías, contexto histórico y mensaje principal. Contexto histórico. El libro de Abdías, que consiste en un único capítulo, es el texto más breve del Antiguo Testamento y ocupa un lugar significativo entre los libros proféticos menores. Aunque no se tiene certeza de la fecha exacta, su composición se suele situar alrededor del siglo VI a.C., un periodo lleno de conflictos bélicos y cambios políticos. Abdías se dirige a la nación de Edom, descendientes de Esaú, hermano de Jacob, caracterizados en la narrativa bíblica como enemigos del pueblo de Israel. El contexto de la obra está marcado por la enemistad perpetua entre ambos pueblos, que alcanza un punto crítico cuando Jerusalén es asediada y posteriormente devastada por Babilonia. En este periodo de vulnerabilidad y desgracia, se acusa a los edomitas de haber actuado con hostilidad, aprovechándose de la debilidad de la ciudad judía y colaborando con los invasores, lo que sería recordado como un acto de traición fraternal. Mensaje principal. La finalidad del escrito es pronunciar un juicio divino y profetizar la retribución que caerá sobre Edom por su comportamiento soberbio y traicionero hacia Israel. La narración refleja un vivo deseo de justicia y anuncia la futura restauración de las tribus de Israel. A su vez, como es característico de los escritos proféticos, Abdías presenta un mensaje escatológico, la instauración del reino de Dios, signado por la prevalencia de la paz y la justicia universal, no solamente para Israel, sino para todas las naciones. El libro de Abdías, a pesar de su brevedad, es intenso y revela la convicción de que todas las acciones humanas están bajo el escrutinio divino y que la altivez y la maldad serán finalmente castigadas. De esta manera, el libro no solamente es un documento histórico, sino que también funciona como una reflexión teológica sobre la soberanía de Dios y la moralidad en las relaciones entre los pueblos y las naciones. Libro de Jonás, contexto histórico y mensaje principal. Contexto histórico. El libro de Jonás es uno de los libros menores dentro del conjunto de escrituras proféticas de la Biblia. A diferencia de otros libros proféticos, Jonás destaca por presentar una narrativa más que un conjunto de oráculos. El personaje principal, Jonás, es un profeta enviado por Dios a la ciudad de Nínive, capital de Asiria, conocida por su crueldad y enemistad con Israel. Este libro está situado en una época en la que Asiria representaba una gran amenaza para el pueblo de Israel. La orden divina de predicar contra Nínive pone de relieve el conflicto moral y espiritual de Jonás, quien inicialmente huye de su misión. Este trasfondo histórico contribuye a la tensión dramática de la narrativa y ofrece una lección sobre la misericordia divina que supera las fronteras nacionales y personales. Mensaje principal. El mensaje central del libro de Jonás es la compasión infinita de Dios, que se extiende incluso a aquellos considerados enemigos. Jonás es un profeta reacio, y su historia se convierte en una demostración de la paciencia de Dios no solo con Nínive sino también con el propio Jonás. Es una llamada a la reflexión sobre la universalidad del amor divino y el deber de la obediencia a la voluntad divina. El libro invita a los lectores a expandir su perspectiva, reconociendo la importancia de arrepentimiento, perdón y amor más allá de los límites de su propio pueblo o nación. Libro de Miqueas, contexto histórico y mensaje principal. Contexto histórico. El libro de Miqueas es un texto profético del Antiguo Testamento que se sitúa en un periodo tumultuoso de la historia de Israel. Miqueas, el autor, vivió durante los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Estos tiempos estaban marcados por crisis internas y amenazas externas, con el creciente poder de Asiria presionando las fronteras del reino. Mensaje principal.
Miqueas enfrenta de manera directa la corrupción y la injusticia en la sociedad de su tiempo, predicando contra la opresión de los pobres y la perversión de la justicia por parte de líderes y clases altas. Su discurso es a la vez un llamado al arrepentimiento y una promesa de restauración. Él destaca que no basta con realizar sacrificios y rituales, sino que el verdadero culto a Dios se manifiesta en la justicia, el amor y la humildad. Además del aspecto ético y social, el libro de Miqueas contiene profecías mesiánicas significativas, sobre todo Miqueas 5:2, que predice el lugar de nacimiento de un futuro gobernante en Belén, que cristianos interpretarían más tarde como referente al nacimiento de Jesús. Libro de Nahum, contexto histórico y mensaje principal. Los profetas en la Biblia se centra predominantemente en el pronóstico de la caída de Nínive, la capital asiria. Es atribuido a Nahum, cuyo nombre significa consuelo o consolador, y aunque poco se conoce sobre su figura histórica, se estima que pudo haber profetizado entre el 663 y el 612 a.C., durante el periodo del Imperio Neoasirio. Este libro se distingue por su poesía vívida y poderosa, ofreciendo imágenes que capturan el furor y la caída de una ciudad que, en su época, era sinónimo de poder y opresión para las naciones circundantes, incluido el reino de Judá. Nahum describe a Nínive como una ciudad de sangre, colmada de mentiras y pillaje, predestinada a ser saqueada y despojada de su gloria. En cuanto a su mensaje principal, el libro de Nahum es tanto una proclamación de la justicia divina como un consuelo para su pueblo. Anuncia que a pesar de la opresión y el sufrimiento, Dios es justo y castigará a los malvados, mientras que aquellos que confían en Él serán protegidos. En esencia, es un recordatorio de que ningún imperio terrenal, por fuerte que sea, puede sostenerse en contraposición a la voluntad de Dios. Libro de Habacuc, contexto histórico y mensaje principal. Contexto histórico de Habacuc. El libro de Habacuc se enmarca en un periodo complejo de la historia de Judá. Habacuc fue un profeta que vivió y predicó en un tiempo marcado por la injusticia y la idolatría dentro de su sociedad, en una época en la que el temor constante a la invasión babilónica atormentaba a la población judía. Habacuc se distingue de otros profetas por cuestionar y dialogar directamente con Dios, expresando su confusión y búsqueda de entender las acciones divinas en contraposición a la corrupción y violencia que presenciaba. Mensaje principal de Habacuc. A lo largo de su libro, Habacuc aborda temas profundamente humanos y existenciales, preguntándose por qué Dios permite la maldad en el mundo y cómo los justos pueden persistir en un entorno que parece favorecer a los injustos. El mensaje central de Habacuc resalta la necesidad de vivir por fe y confiar en que, a pesar de las circunstancias adversas y la aparente victoria del mal, Dios tiene un plan soberano y justo para su creación. Habacuc concluye con una hermosa exaltación al poder y salvación de Dios, mostrando una fe inquebrantable en medio de la turbulencia. Libro de Sofonías, contexto histórico y mensaje principal. Contexto histórico. El libro de Sofonías se enmarca en un periodo complejo de la historia de Judá, caracterizado por la idolatría y la corrupción social. Escrito en el siglo VII a.C., Sofonías se sitúa en los días del rey Josías, conocido por sus reformas religiosas que procuraban reinstaurar el culto al Dios de Israel. Sofonías, en este contexto, surge como una voz profética que clama en contra de las prácticas idólatras y anuncia juicio divino. Mensaje principal. El mensaje de Sofonías es uno de advertencia y esperanza. Advierte sobre la inminente destrucción como consecuencia del pecado y la desobediencia de la nación. Sin embargo, no todo es desolación en el horizonte, pues el profeta también proclama la promesa de restauración y bendición para aquellos que se arrepientan y busquen al Señor con humildad. El llamado al arrepentimiento y la fe en la misericordia divina se entrelazan en el mensaje profético, señalando un camino de retorno hacia Dios. Libro de Ageo, contexto histórico y mensaje principal. Contexto histórico. El libro de Ageo, ubicado entre los textos menores proféticos de la Biblia, se presenta en un tiempo de reconstrucción y despertar espiritual. Tras el exilio en Babilonia, el pueblo de Israel regresa a su tierra con el decreto de Ciro, rey de Persia, para reconstruir el templo de Jerusalén, destruido unos 70 años antes.
Ageo emerge durante el segundo año del rey Darío, aproximadamente en el 520 a.C., para instar a los judíos a retomar la obra del templo, la cual había sido postergada por conflictos internos y externos y la apatía religiosa del pueblo. Mensaje principal. La obra de Ageo es breve pero contundente, estructurada en una serie de 4 mensajes divinos. El profeta desafía las prioridades de los judíos, que habían reconstruido sus propias casas mientras el templo seguía en ruinas. El mensaje central del libro gira en torno a la importancia de la adoración y la obediencia a Dios como base para la prosperidad y seguridad del pueblo. Ageo transmite promesas divinas de bendición, enfatizando que la gloria del nuevo templo superará la del primero y que Dios tiene planes de paz y esperanza para su pueblo, a pesar del estado actual de su sociedad. Libro de Zacarías, contexto histórico y mensaje principal. Contexto histórico. El libro de Zacarías es un texto que se encuentra en el Antiguo Testamento y es una de las piezas centrales de la literatura profética. Este libro fue escrito en un periodo de gran expectativa y reconstrucción para el pueblo judío. Tras el exilio en Babilonia, los judíos habían retornado a Jerusalén con la misión de reconstruir el templo destruido, evento que marcó profundamente a la comunidad. Zacarías, cuyo nombre significa llave recuerda, asume su rol de profeta en un tiempo donde la esperanza y el desaliento se entrelazaban entre las personas que enfrentaban la monumental tarea de restaurar no solo su lugar sagrado sino también su identidad nacional y espiritual. Mensaje principal. El núcleo del mensaje de Zacarías es intrínsecamente consolador y visionario. El profeta habla con imágenes ricas y simbolismos que inspiran un futuro restaurado y glorioso para Israel. Con una mezcla de oráculos que incluyen advertencias, exhortaciones y promesas pastorales, el profeta se dirige a un pueblo necesitado de guía y aliento. El mensaje de Zacarías gira en torno a la fidelidad de Dios y su intención de redimir a su pueblo, restaurando no solo el templo físico sino también asegurando su prosperidad y seguridad futuras. Es un libro que apunta tanto al futuro mesiánico de esperanza como al llamado inmediato a la pureza y el compromiso moral. Libro de Malaquías, contexto histórico y mensaje principal. El libro de Malaquías es el último en el canon de los profetas menores de la Biblia hebrea. Malaquías, que significa mi mensajero en hebreo, se enmarca en un contexto histórico posterior al exilio babilónico durante el gobierno persa, aproximadamente entre los años 500 y 450 a.C. La reconstrucción de Jerusalén y el templo ya ha ocurrido bajo el liderazgo de Nehemías y Esdras, sin embargo, la comunidad judía aún enfrenta desafíos significativos. El mensaje de Malaquías es una exhortación al pueblo de Israel para renovar su compromiso con Dios. El profeta critica la negligencia de los sacerdotes en sus funciones, la mezquindad en las ofrendas traídas al templo y la infidelidad en los matrimonios. Aboga por una religiosidad sincera y la observancia de los pactos establecidos. A su vez, Malaquías promete la venida de un mensajero que preparará el camino para una nueva era de justicia y purificación. Conclusiones. Al finalizar nuestra revisión de los libros proféticos de la Biblia, nos queda un cúmulo de enseñanzas y reflexiones. Cada uno de estos textos, escritos en tiempos de adversidad y esperanza, ofrece una ventana a las preocupaciones, la fe y las aspiraciones de una comunidad que busca comprender su lugar en la historia y frente a lo divino. Estos libros proféticos, desde Isaías hasta Malaquías, no solo anticipaban acontecimientos o proclamaban juicios divinos, sino que también abogaban por un regreso a la justicia social y a las responsabilidades éticas. A través de sus páginas se nos invita a reconocer errores, a renovar el compromiso con los principios morales y a mantener viva la esperanza de un futuro regido por la paz y la equidad. Su riqueza literaria y profundidad espiritual siguen siendo relevantes en el diálogo contemporáneo sobre la moralidad, la justicia y la espiritualidad. El acercamiento a estos textos no solo debe ser desde la erudición académica, sino también desde una perspectiva meditativa y aplicativa. Los mensajes contenidos en los libros proféticos de la Biblia tienen el potencial de iluminar los caminos personales y colectivos, desafiando al individuo a una profunda introspección y al cambio positivo en su entorno. Mientras cerramos esta sección, esperamos que la exploración de estos antiguos escritos estimule una continua búsqueda de sabiduría y entendimiento en nuestras vidas.